Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a LIBER, el Museo de los Soldaditos de Plomo. Hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias sobre la Primera Guerra Mundial y hoy nos acompaña Alejandro Morte Medina. Y felicidades porque es su santo. Nuestro santo. Y el mío también. Sí. Somos los dos de San Alejandro Obispo. Y San Néstor, cierto. Y bueno, en este ciclo de conferencias de la Primera Guerra Mundial, 100 años, que estamos llevando a cabo con motivo de la exposición que tenemos en la sala contigua sobre el mismo tema. Antes de nada, como de costumbre, pues les voy a pedir por favor que quiten el sonido a sus móviles y así no nos molestarán durante esta charla. Como de costumbre, pues quisiera agradecer a Banco Madrid por patrocinar nuestras actividades, por apoyar a la cultura privada, que es algo encomiable por los tiempos que corren. Quería agradecer a Alejandro por estar hoy aquí y por dispensarnos su conocimiento. Y sobre todo querría agradecerles a ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros esta tarde. Para presentar a Alejandro Morte, bueno, Alejandro es colaborador de LIBER, colaborador de este museo, ha ayudado además en varias de las exposiciones que nosotros hacemos aquí, ha impartido numerosas conferencias, nos ha acompañado como recreador histórico vestido bueno, pues recreando, siendo romano, ha venido de romano, ha venido de tropa napoleónica, ha venido de tropa colonial española, bueno, recreando diversos uniformes de las más diversas épocas. También es miembro de la Asociación Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar de Valencia y de sus grupos de recreación y, bueno, y en general puedo decir que es un erudito y un amigo. Bien, hoy estamos aquí para hablar de España en la Primera Guerra Mundial. Y no nos hemos equivocado. Es que España ya sabemos que no participó como beligerante activo en la Primera Guerra Mundial, pero queríamos bueno, pues, ver el punto de vista que hubo desde España de esta contienda y bueno, cómo participó en ella desde los más diversos ámbitos. Y bueno, esto es lo que nos va a contar Alejandro Morte y sin más pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero gracias a todos por venir, gracias a Alejandro por esta presentación que da gusto, vamos. Y bueno, pues vamos a empezar. A ver esto qué hace. Ah, vale, ahora, que era por el lateral. La tecnología y yo nos llevamos, que da gusto, no sé ustedes. Bien, aquí ven que vemos, sí, España en la Primera Guerra Mundial y vemos un avión francés. Bueno, pues ahora a lo largo de esta exposición que vamos a hacer, de esta conferencia, van a ver que dentro de ese avión hay algo español, pero lo tienen que descubrir. Lo sabrán dentro de unos minutos, espero que no se le hagan largos, desde luego. ¿Alguien lo sabe? Bien, vamos a hablar del fin de un mundo. Jamás se había producido en tan poco tiempo tantos desórdenes nacionales, hundimientos de imperios, revoluciones y guerras civiles. En apenas 4 años se cayó en una espiral de violencia y destrucción que llevó a la desaparición de 4 imperios y la decadencia de Europa como potencia mundial. Es la entonces llamada Gran Guerra, en la que participaron 40 países, movilizó a 65 millones de soldados, mató a 20 millones de personas, la mitad soldados, la mitad civiles,
y dejó secuelas físicas a otros 20 millones, mientras los supervivientes tuvieron que vivir en un mundo arrasado y empobrecido. Además, tras tanta desgracia aún llegó otra, la epidemia llamada gripe española, que mató más que la propia guerra. Pero España estaba en medio de aquel escenario. ¿En qué nos afectó todo esto? ¿Qué hicieron los españoles en esos años terribles? La palabra la verdad es que lo merece. Vamos a hablar de ese mundo ya desaparecido, de la España y Valencia de entonces, del porqué de la neutralidad española, de la prensa, de los que decidieron combatir en una guerra que no era suya, y de aquellos que pusieron una nota de humanidad sobre tanta barbarie, de los que trabajaron para sacar un país adelante, de cómo pueden hacer la prosperidad de la desgracia ajena, también hay que decirlo, de las amenazas, del espionaje, de los cambios que se vivieron, del dolor y del sufrimiento, y del amanecer de una paz que llevaría a otra tragedia 20 años más tarde. Pero el comienzo de esta historia es luminoso. Volvemos a esta. ¿Veis? Bueno, este no es tan luminoso, porque es en blanco y negro, era la tecnología de la época. Evidentemente la pintura tenía mucha más luz. Pero ya veremos que de aquí a nada ya empezaba a haber colores en las fotografías, les sacaban los colores directamente. Bien, la expresión Belle Époque, que se utiliza para referirse a los años que median entre 1900 y el estallido de la Gran Guerra, da una idea de una época dorada en la Europa occidental industrializada, donde los destellos de París, el orgullo de Londres y la energía de Berlín dan fe de un momento privilegiado de la historia. Un momento que hace oídos sordos a la explotación colonial, a los excesos nacionalistas, a la carrera armamentística y a las desigualdades sociales, bastante patentes en la época. Hasta la política internacional parecía un remanso de paz, paradójicamente, donde las relaciones comerciales parecían asegurar la estabilidad, los imperios europeos se repartían el mundo y sus líderes invocaban la fraternidad entre las naciones. Estamos hablando también de cuando empieza el movimiento olímpico, de Pierre de Coubertin, es poquito antes. Europa representa más de la mitad de la producción industrial mundial y su potencial militar es el más fuerte jamás conocido por la humanidad hasta ese momento. Mientras los exploradores ensanchaban el mundo conocido, en las sociedades occidentales hay prosperidad, un acceso al conocimiento y al saber de unas sociedades cada vez más alfabetizadas, las condiciones de trabajo mejoran, se incrementan los salarios y se organizan los primeros sistemas de protección social, estableciéndose medidas para el descanso dominical, que eso antes era cosa de religiosos, y el tema anticlerical justificaba el que desaparecía el día libre semanal. Eso no lo tenemos hoy, vamos, nos encajaría mal, pero era lo que había en la época. Bien, los primeros grandes almacenes, por ejemplo el Bon Marché de París o Harrods en Londres, también el Corte Inglés empieza a dejar de ser una sastrería para empezar a ser algo más grande en el Madrid de aquella época. Me he encontrado un anuncio de una revista de 1909, pero bueno, no les voy a decir los descubrimientos que hago sobre la marcha en estas cosas. Pero bueno. Bien, el caso es que estos grandes almacenes ponen los productos de todo el mundo al alcance de los nuevos consumidores. Estamos hablando de una mentalidad muy parecida a la actual. Los medios de transporte reducen las distancias, hay inventos que facilitan la vida y los avances médicos hacen retroceder el temor a la enfermedad e incluso a la propia muerte. La ciencia y la tecnología crean un clima de euforia y confianza en el futuro. Incluso los soberanos de Europa eran todos familia, como queda de manifiesto en el entierro del rey Eduardo VII de Inglaterra en 1910. Que es esta foto que hemos visto. Pocos imaginaban que apenas unos años más tarde varios habrían perdido la corona y uno estaría muerto, de los que están ahí. Pero bueno, es lo que queda de aquello. Todos eran primos, sobrinos, relación familiar. Evidentemente, cuando había un tema diplomático, a veces empezaba una carta diciendo: querido primo Guillermo, saludos de la tía no sé quién. Haz el favor de apartar las tropas de 100 kilómetros de la frontera porque me empiezan a molestar y se está preocupando la gente de por aquí. Por lo demás, muchos besitos de tu sobrinita tal. Eso podría ser una carta más o menos humorísticamente presentada, pero era, claro, una relación que evidentemente no tiene nada que ver con el lenguaje actual que asociamos con esa época tan embarada. Bien, el caso es que el viejo continente abordaba el nuevo siglo con las cifras de una pujanza económica brutal, pero con graves tensiones por intereses contrapuestos y en cada país el incipiente movimiento obrero que empieza a reclamar sus derechos. Una sociedad abierta y optimista que se vendría abajo con los primeros enfrentamientos de la Gran Guerra. Pero, ¿cómo era España? Según el censo de 1900, España tiene 18 millones y medio de habitantes. 18.635.000 tal. Pero bueno, arrastra el problema de la derrota en la Guerra de Cuba en 1898 y de una importante deuda externa por ello.
El sistema político de la Restauración introduce el principio de partidos turnantes, donde conservadores y liberales se alternan en el poder en busca de la estabilidad política necesaria para encontrar soluciones a los problemas. Por otro lado, aparecen los nacionalismos periféricos, así como el fortalecimiento de un movimiento obrero de filiación socialista y anarquista. La economía se relanza inicialmente mediante la venta de las reservas de oro españolas, abriendo paso, de esa manera, a la exportación de productos mineros y agrícolas. De hecho, desde 1890 a 1913, la naranja valenciana es el principal producto de exportación español. Prácticamente fue el motor de ese poder exportador. Pero España ya está cambiando en esta época. Por un lado, la emigración del campo a la ciudad no deja de crecer y se desarrolla una nueva forma de cultura urbana con su propia cultura de cafés, bares, prensa popular, los primeros cines, los comienzos del deporte de masas como el boxeo, el fútbol y el ciclismo. De hecho, la primera liga, que no está reconocida como tal por la Federación Española de Fútbol, fue en 1902, la Copa Coronación, para celebrar la coronación de Alfonso XIII. Una vez jurada la Constitución, pues los 5 equipos principales de aquella época decidieron hacer un torneo propio en Madrid. Y bueno, por cierto, ganó el actual Atlético Bilbao, que todavía sigue teniendo aquella copa en sus vitrinas. A los que les va más el fútbol seguro que les llega un poquito más. Bien, también hay cambios en el ejército. Así. Bueno, esto es una de las revistas de la época. En concreto es de junio de 1914. Es en color, la revista Nuevo Mundo. Era una revista, pues, en general, podríamos compararla a Cambio 16, aunque la portada no lo parecería. Porque había todo, desde crítica literaria, artículos políticos, temas de difusión cultural ampliamente entendidos, como da más a entender la portada. Pero bueno, eso era una revista española de la época. Bien, y... Sí, bueno, es que os comentaba de los cambios, bueno, y también la prensa, lo que es la Correspondencia de España, el periódico más vendido de aquella época. Ahora, pues no nos suena ninguno de los 3 más famosos de la época, aunque ya se publicaban entonces tanto El País como el ABC, pero eran comparativamente minoritarios. ¿Y cuál era la noticia internacional de la época? Esto es para hacia junio también de 1914. Pues era la Revolución Mexicana con Pancho Villa y compañía. O sea, esto era lo que la noticia internacional, y además de portada, porque como podéis ver, claro, la hoja es grande, te podía servir de sábana, porque los tamaños de la prensa de entonces eran muy grandes. Pero bueno, lo he reducido a esto para que lo podáis ver mejor, que si no, de hecho ni se nos vería casi. Bueno, lo que os comentaba también, de los cambios en el ejército. Aquí vemos 2 uniformidades completamente diferentes, son 2 compañeros recreadores, aquí más de uno los conoce. Y bueno, aquí vemos a ver, ¿teníamos un puntero? Ah, sí, perfecto. Este uniforme fue con el que se luchó en la Guerra de Cuba de 1898. Este es el equipo de un soldado de infantería, tanto con el fusil Mauser 1893 como todo el resto del equipo. Y veis que cómo ha cambiado completamente la uniformidad desde la de rayadillo a esta otra que es ya en torno a 1910-1915. Evidentemente, bueno, este es un compañero recreador que de hecho ha reconstruido una uniformidad de caballería, en concreto del regimiento Lusitania. Y bueno, como podéis ver, no tiene nada que ver. También podéis comparar el equipo de infantería con el de caballería, aunque le falta la tercerola, que está todavía en ello. Pero bueno, aquí vemos el esfuerzo de los recreadores por llevar un poco la historia más cerca de todos. Y bueno, tanto la uniformidad de nuestros grandes cambios, bueno, también hay muchos más cambios, tanto a nivel organizativo como de doctrina de utilización. De todas formas, el ejército español no es numeroso para la época, tiene en torno a 100.000 soldados, para un país que no llega a los 20 millones de habitantes. Pero bueno, cuando compara a los demás... Y tampoco está equipado al nivel de las potencias occidentales en el momento. O sea, es un ejército que puede, de una potencia de segunda fila, que se le va a hacer, la de Marina ya ni hablamos. Pero bueno, veremos que también hizo su papel, aunque no evidentemente como tal en la Primera Guerra Mundial. Bien, el problema de Marruecos y la situación económica son las grandes inquietudes de España cuando en Europa se incuba lo que es el conflicto bélico. De hecho, el rey Alfonso XIII estaba decidido a apoyar a que España asumiera compromisos y riesgos al lado de las democracias occidentales franco-británicas, pero con contrapartidas claras que beneficien a España. Somos amigos pero no primos. Pero en 1913, de hecho, hizo una auténtica gira en diciembre de 1913 que recorrió media Europa, solamente para confirmar que en caso de conflicto la alianza de España con alguno de los contendientes
no iba a reportarle ningún beneficio. Así pues, estaba ya claro que la posición más adecuada para España de entonces era la estricta neutralidad. No fue una cuestión de un día, precisamente. Bien, esto es Valencia, evidentemente. Cuando vemos una traca, y ya sabéis qué puerta es esa, de la catedral, la de los apóstoles, ya sabéis cómo era una mascleta en esta época, vamos. Bueno, el principal producto exportador de España, como hemos dicho, entre los años 1890 y 1917, es la naranja, lo que llevará a la prosperidad en Valencia al precio también de retrasar su industrialización. La naranja era sobradamente rentable como para meterse en aventuras de otro tipo, es lo que hay. Muestra de esta prosperidad la podemos ver en la fachada del Ayuntamiento de Valencia, que se construye toda en esta época, y la fachada del resto del edificio es del siglo XVIII. Bueno. Y el edificio de correos que se construye en esos años, de hecho, con todos los símbolos de lo que se consideraba moderno en la época, lo que es barcos, ferrocarril, y de hecho ahí se monta la primera antena de radio de Valencia, que de hecho, bueno, ahora podemos verla tal y como estaba en su momento, que han hecho una gran labor, los que se les ocurrió volver a ponerla. Bien, junto al primer ensanche también de la ciudad de Valencia, que ya abarca hasta los actuales grandes vías, aunque bueno, en buena parte todavía estaba incompleto, que eso no se hizo tampoco en 2 días. Bien, pero volvamos a la política internacional. En la Entente Cordiale franco-británica de 1904, los franceses habían reconocido el derecho de Gran Bretaña a actuar en Egipto a cambio de que los británicos reconocieran el derecho francés a actuar en Marruecos. O sea, yo no te molesto a ti, tú no me molestas a mí. Diplomacia total. Bien, pero en 1903 el Kaiser Guillermo II de Alemania, que aspiraba a ser potencia mundial reconocida, de hecho lo era, pero quería predominar. El caso es que visitó Tánger en Marruecos y anunció que garantizaba la independencia del país. Claro, evidentemente cuando se estaba repartiendo en la práctica el resto de las potencias del país, pues eso ya sonaba de otra manera. En la conferencia de Algeciras de 1906, la diplomacia británica apoyó a la francesa y supo atraerse a Italia y a España. Así Alemania se encontró sola y España vio reconocido su zona de influencia en el norte de Marruecos junto a los derechos a la explotación de las minas de hierro de Bouifrur por la Compañía Española de Minas del Rif, en cuyo accionariado participaban, qué casualidad, gente de todas las potencias. Había un pastel a repartir. Bueno, eso no suena, ¿verdad? Bueno, eso no ha cambiado, como podemos ver, más o menos discretamente. Bueno, el caso es que en España hubo otra guerra de Marruecos, que, bueno, aquí vemos el intermedio entre las dos uniformidades que hemos visto antes. Esto es la revista Nuevo Mundo, otra de las revistas de la época. Y esta en concreto, bueno, es una cantinera que en aquella época existían del ejército español, medio uniformados. Este es un uniforme rayadillo todavía, aunque el bonete ya es el uniforme azul de bonito que se llevaba entonces. Pero esos son los primeros uniformes de campaña y los primeros que se adaptan al clima, porque son de algodón. Y en la época todos los demás iban vestidos de lana. Imagínate en el norte de África con un traje de lana, hasta el cuello. ¿Para qué decir? Bueno, en el caso, las tropas españolas en esa guerra pues sufrieron una guerra militar en el Barranco del Lobo, con bastantes graves repercusiones en la política interior española, como fue la Semana Trágica de Barcelona. Pero finalmente el resultado sería la ampliación de la zona de influencia española y la ocupación pacífica de Tetuán. Hay que recordar a la gente que esa guerra se ganó, aunque fuera como fuera. Bueno, en 1911 Marruecos estaba en completa anarquía, intervinieron tropas francesas y el gobierno alemán aprovechó para meter su baza. Envió a un cañonero, el Panther, al puerto marroquí de Agadir, agravando el conflicto internacional. Gran Bretaña volvió a apoyar a Francia frente a Alemania, que de nuevo se quedó sola. Terminando la situación en 1912 con el Tratado de Fez, firmado en esta ciudad por la que Alemania, esta vez sí que sacó algo, reconocía a Francia el derecho de intervención en Marruecos a cambio de que los franceses cedieran a Alemania buena parte del Congo francés, con el que se configuró la colonia de Camerún. España estableció también su protectorado también en el norte de Marruecos. Ya abiertamente se confirmó aquello y ya pues el reparto de Marruecos ya era un hecho total. Bien, y aquí ya llegamos con las noticias que nos traen. ¿Cómo se vio desde España el atentado de Sarajevo? Pues aquí tenemos la correspondencia española. La verdad es que queda un poquito parece del caso, ¿no? Una bomba y 5 tiros. Asesinato de los príncipes herederos de Austria. Bueno, es el estilo de la época, que se le va a hacer. Pero bueno, quedó como muy claro. Esto justo salió el día 29 de junio de 1914, al día siguiente exacto. Hay otros periódicos que ponían fotografías. También este era uno de los más vendidos porque no ponía fotografías, que era más caro. Y bueno,
pues bueno, es el tema de cada uno hacer sus bazas. Este era más o menos un poquito más barato que el resto de los periódicos de la época, por eso también era de los más vendidos. Bien, en 1908 el Imperio Austrohúngaro se había anexionado Bosnia, a la que administraba desde la Conferencia de Berlín de 1878, pero eso levantó el recelo de Serbia, así como de todo el movimiento paneslavista que buscaba pues, una gran unidad, nación eslava, mientras Rusia, que aspiraba al control de los estrechos turcos y de todos esos grupos paneslavistas, actuaba como protectora de esos eslavos de los Balcanes y la situación la enfrentó a Austria-Hungría. El 28 de junio de 1914, el heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernández de Habsburgo, fue asesinado en Sarajevo por el terrorista serbo-bosnio Gavrilo Princip. El atentado causó conmoción, pero la verdad es que no demasiada cuando te pones a ver la prensa de la época, tanto la española como la de fuera. El terrorismo anarquista había matado ya a varias cabezas coronadas. De hecho, el propio Alfonso XIII ya llevaba al menos 5 atentados terroristas. 2 de ellos bastante gordos, ninguno le llegó a tocar, pero claro, provocaron muertos entre los espectadores, porque aprovechaban cualquier acto público del rey, ramo de flores con una bomba dentro, como fue durante su boda, 10 muertos, aparte de la guardia y tal, que murieron 5 también. Bueno, era la época. De hecho, el caso es que el Kaiser alemán continuó su crucero por el Mar del Norte, el presidente francés Poincaré siguió navegando por el Báltico, el rey Jorge V de Inglaterra continuó su veraneo, y el jefe de Estado Mayor alemán, Erich von Falkenhayn, siguió disfrutando de los balnearios de Baden-Baden. Solo el gobierno austrohúngaro estaba alarmado y realmente más por el peligro del paneslavismo que por la pérdida de un heredero no especialmente popular. De hecho, este heredero era bastante afín a las ideas paneslavistas, paradójicamente. Si lo hubieran dejado reinar, probablemente hubieran sacado mucho más que matándolo. Pero eso es lo que hay. A los 20 días del atentado, solo Austria se acordaba del atentado, que debía hacer una exhibición de fuerza ante Serbia si quería mantener el control sobre los Balcanes. Mientras en Serbia los nacionalistas reclamaban la expansión de su reino por la península balcánica. Pero a su vez, Rusia estaba obligada a defender los intereses de los eslavos y quería mantener su influencia sobre ellos, y así debía responder a Serbia frente a Austria. A su vez, Alemania no podía perder su alianza con Austria frente a Rusia, Francia no podía perder su alianza con Rusia frente a Alemania. Ya os imagináis cómo sigue la cosa. El 23 de julio de 1914, Austria envió un duro ultimátum a Serbia. El ultimátum fue rechazado y el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Fue entonces cuando todos los monarcas, presidentes y diplomáticos interrumpieron sus vacaciones, eso sí, y se lanzaron a una fiebre de comunicados, presiones, amenazas. Y lo más paradójico es que la guerra estalló en una época, en una Europa, donde todos los políticos eran pacifistas. Menos mal, ¿sabes? Bueno, aquí veis cómo siguió la cosa. En julio de 1914, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, en agosto Alemania declara la guerra a Rusia y a Francia, ataca a Bélgica, Austria-Hungría declara la guerra a Rusia, Serbia declara la guerra a Alemania, Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Austria-Hungría, todo eso en agosto, El 4 de agosto de 1914, España declara su neutralidad, que ya estaba más que clara de antemano. En agosto, tropas franco-británicas ocupan el Togo alemán. Los alemanes vencen la ofensiva rusa sobre Prusia Oriental en Tannenberg. En septiembre, la contraofensiva francesa, hay una contraofensiva francesa en el Marne. Ya la invasión alemana ya está empezando a recular. En noviembre, Francia, Gran Bretaña y Rusia declaran, de hecho, la guerra al Imperio Otomano también, que se había aliado con los centrales. En 1914, todos los ejércitos estaban equipados con fusiles con bayoneta y ametralladoras, así como artillería de campaña, con un alcance superior a los 15 kilómetros. Sería como desde el centro de Valencia alcanzar Massamagrell, La Cañada, Manises, Picassent o Silla. Estamos hablando de ya distancias considerables. Y eso era la de campaña. La otra, más potente, ni os digo. Bueno, el caso es que durante los años de la Primera Guerra Mundial se publicaban en España 280 días. Este señor es Eduardo Dato, que era el presidente del Consejo de Ministros, el actual, lo que sería ahora ser el presidente del gobierno, que fue el que declaró la neutralidad española. Aquí donde lo veis, que parece no haber roto un plato, hizo mucho y bueno. Era conservador, después estaba Romanones, que era liberal, pero bueno, y a esta señora os voy a hablar ahora también de ella. Como podéis ver, los cánones de belleza han cambiado, pero bueno. Durante los años de la Primera Guerra Mundial se publicaban en España 280 diarios, de los que 20 lo hacían en la capital. Asistimos también a las primeras horas de la decadencia de la prensa política o de partido, y se empieza a evolucionar hacia lo que es el llamado periódico de empresa.
Desde el principio del siglo se habían ido constituyendo los grandes grupos del periodismo español, como la Sociedad Editorial Española en 1906, Prensa Española en 1909 o la Editorial Católica en 1912, que estaban llamadas a tener bastante larga vida en nuestra historia. Pero vamos, de hecho, casi ninguno superó lo que es la Guerra Civil, uno de nuestros problemillas históricos. Bien, corresponde a esta época la aparición en España de las primeras mujeres periodistas. Destacaban ya así Carmen de Burgos, redactora del madrileño Diario Universal, que había cubierto la Guerra de Melilla en 1909, la de la cantinera de antes. Sofía Casanova en ABC y Concha Espina, que trabajó en el Correo Español de Buenos Aires y en España con La Libertad, La Nación, ya desaparecidos, y el Diario Montañés de Cantabria, que todavía existe. El diario de mayor tirada en 1913, según las estadísticas oficiales, era La Correspondencia de España con 135.000 ejemplares. Ahora no parece mucho, pero aquello era el Nova Más de aquella época. Estamos hablando también de que los países tenían un nivel de alfabetización moderado, por decirlo de alguna manera. Y tampoco había tanta diferencia. España puede estar un poquito más atrás, pero no mucho más atrás. Estamos hablando de entre, pues hablando un 40%, pues el resto de la media europea podía estar en torno a un 60%. Tampoco era para echar cohetes en ningún sitio, pero vamos, ya esas cosas que te ponen la espinita de decir eso hay que sacárselo. Bueno, el caso es, luego estaba el Heraldo de Madrid y el Liberal, con 124.000 y 115.000 periódicos de tirada respectivamente. En Valencia, el Diario de las Provincias es un periódico de la Comunidad Valenciana que se funda en 1866, de tendencia regionalista, y el Mercantil Valenciano, hoy el Levante, fue fundado en 1872, ya estaban allí. Bueno, además, en diciembre de 1917 nos encontramos con la primera mujer que cubre los acontecimientos que ocurren en el extranjero. La escritora gallega Sofía Casanova, esta es esta señora que os comentaba, así con estas pintas, corresponsal del diario ABC en Varsovia y en San Petersburgo, desde donde envía crónicas humanas y de color, bueno, de todo había, tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Revolución Bolchevique. De hecho, es la única representante de la prensa española en la Rusia revolucionaria que acabó de destituir al zar Nicolás II, y en su momento máximo de gloria es que consiguió una entrevista con Trotsky, en plena revolución. Eso, había poca gente que se atrevía a hacerlo. Bueno, la señora estaba casada con un diplomático polaco, aunque Polonia tenía una situación bastante difusa en aquella época. Se vestía de enfermera y recorría todos los frentes desde el lado ruso. Y así, bueno, iba a donde quería. Bueno, genio y figura, pues con eso se va muy lejos también. Bueno, aparecen también personajes excepcionales que ponen su capacidad al servicio de una causa, como Vicente Blasco Ibáñez, que desde Francia y tomando una posición decididamente pro-francesa, escribe crónicas sobre la guerra, la llamada Crónica de la Guerra Europea, que marcará un hito en el periodismo de guerra y de hecho en el mundo del periodismo. Actualmente está editado como libro, se ha reeditado hace poquito. Si tenéis ocasión, no perdáis la oportunidad de echar un ojo. Bien, durante los años de la guerra adquiere una importancia capital la figura del corresponsal. Con el conflicto, la prensa abre al exterior y se abre al exterior y aparecen nombres como Salvador Madariaga, Ramiro de Maeztu, Julio Camba, Luis Arquistain, José Pla, Corpus Varga, que es un seudónimo, Azpeitua también. Se hacen familiares a los lectores tanto estos, que después pasarán más incluso como intelectuales y como escritores, pero realmente su base es el periodismo. De hecho, es periodismo internacional. Luego los periódicos reciben crónicas así de París, de Viena, Berlín, Roma, Bruselas, La Haya, Belgrado, Sofía y Ginebra, y bueno, prácticamente desde todas partes del mundo. No obstante, las circunstancias propias de una España políticamente neutral obligaron al gobierno a la aprobación del Real Decreto de 4 de agosto de 1914, encaminado a garantizar la no beligerancia nacional. Se hacía necesario asegurar que el neutralismo no corría peligro por el enfrentamiento periodístico. De hecho, las grandes potencias estaban poniendo dinero en los periódicos para intentar arrimar alas con su sardina entre ariadófilos y germanófilos. Y, bueno, más valía llevar cuidado porque había gente que estaba dispuesta a poner mucho dinero y el dinero a veces compra demasiadas cosas. Bien, también, conforme avanzaba el conflicto en Europa y los bloques contendientes buscaban la participación propagandística de estos diarios españoles y de hecho del propio gobierno español. Entonces el gobierno Maura, que había ya al final de la guerra, se vio forzado a aprobar la ley de 7 de agosto de 1918 contra el espionaje. Se trataba de una disposición que incluía la censura previa para todo lo publicado acerca de la guerra sin necesidad de suspender las garantías constitucionales. Realmente calificar esto de espionaje era curioso, pero el tema es que permitía un control periodístico de la información que entraba. También estamos hablando de una época en que habían empezado ya las grandes revoluciones, en el 17, entonces realmente lo que había con esta excusa era un control de qué información política
se hacía del exterior. No era cuestión de echar leña al fuego con el germen revolucionario, que entonces se temía tanto. Bien, de hecho, bueno, y ahora vamos a hablar de algo mucho más humano. Aquí vemos un conjunto de soldados, en concreto de la Legión Extranjera Francesa, pero podréis ver por el pie de página que hay unos cuantos nombres españoles. Y efectivamente hubo españoles en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, vamos a empezar por lo de aquí, por lo de casa. Había una colonia alemana en Valencia y una colonia francesa en Valencia. De hecho, durante lo que es la presentación de esta exposición, pues lo descubrí, porque realmente sabía que existían, pero no en el nivel que descubrí en esa opción. Entonces hay que mencionarlos, porque evidentemente eran tan de aquí como cualquiera de los de aquí. Muchos de ellos, de hecho, no habían conocido sus países de origen y los conocieron en plena guerra, cuando se alistaron. También habría que ver qué cuerpo se le quedaba a alguno en esa situación. Bien, el caso es que esa colonia alemana de Valencia había celebrado la llegada del nuevo año de 1914 en el Hotel Reina Victoria, sin imaginar que pocos meses después, 32 de sus miembros marcharían a Alemania para luchar por su país de origen. A su vez, 11 miembros de la colonia francesa de Valencia, que también marcharon a la guerra, morirían en la Primera Guerra Mundial, como recoge hoy una placa que podemos ver en el Liceo francés. Pero en España, aunque fuera neutral, no significaba que los españoles fueran indiferentes al conflicto. En un principio, el gobierno francés había prohibido el reclutamiento de soldados extranjeros en su ejército, dejando, sin embargo, la puerta abierta a la posibilidad de hacerlo a través de la Legión. Así, a través de la Asociación Internacional des Amitiés Français, mi francés sigue siendo igual de siempre, lo siento, bueno, pues se gestionan las solicitudes de extranjeros que querían unirse a la lucha contra las potencias centrales. Pero el 8 de agosto de 1914, el Boletín Oficial francés publicaba un decreto por el cual se autorizaba el enganche de voluntarios extranjeros para lo que durara la guerra. Alrededor de coaliciones políticas como Unión Catalana y Esquerra Catalana, y vamos a hablar ahora de mitos, que vamos a descubrir ahora y también desenmascarar un poquito, se fundó en febrero de 1916 el Comité de Germanor amb els Voluntaris Catalans, cuya intención era la de reclutar a un contingente de 10.000 voluntarios catalanes y que al final de la guerra anunció la cifra de 12.000, pero en realidad el número de voluntarios reclutados fue mucho menor de lo esperado. En cuanto a su número real, parece que las más fiables son las cifras que ofrece David Martínez Fiol en su obra, el título es en catalán, porque el hombre es catalán, 12.000 excatalans a la Primera Guerra Mundial, publicado en 2014, no hace tanto tiempo, que cifra el número real de voluntarios catalanes en 954. De ahí a 12.000 hay bastante. Aunque formaban parte además de una amalgama de motivaciones, siendo solo una pequeña parte de ellos militantes de grupos independentistas. Así que parece comprobado que el contingente catalán fue el más numeroso, con diferencia, seguido de los vascos y aragoneses, sobre el conjunto total de voluntarios españoles. Además, el interés francés por los voluntarios catalanes cayó radicalmente a partir de 1917, cuando la huelga general de ese año y la Revolución Rusa hicieron temer que los voluntarios podían tener algún tipo de tendencia revolucionaria. Como hemos comentado antes, era el coco del año 17. Las cifras oficiales se citan en el informe que presentó el barón de Lyons, Lyons de Fauchamp, mi francés, leído en la Cámara de los Diputados de París en 1924, señalando un total de 1.328 voluntarios españoles, de los cuales 335 habrían muerto en el campo de batalla. Estos son los datos que figuran en el... no sé si leerlo en francés... Bueno, el rapport sur les élans d'experts morts et blessés sur les nations belligérantes, journal oficial, documents parlementaires, año 1924. Pero estos datos, a su vez, tampoco coinciden con los estados nominativos de la Legión extranjera francesa, que suman un total de 624 voluntarios, siendo sus bajas de 431 legionarios, o sea, 2/3 del total. Entonces, el resto o estaban con nombre supuesto, pero vamos, el caso es que no están identificados como tal. Como apoyo a los partidarios de la guerra, a los participantes en la guerra, se fundó el 9 de mayo de 1918 el Patronato de Voluntarios Españoles para facilitar el retorno de los combatientes españoles, por cierto que estaba gestionado por el Duque de Alba, el de entonces. Entre los voluntarios españoles que se alistaron en la Legión extranjera para defender a Francia, uno de ellos era un joven de Torrellano, en Alicante, llamado José Segarra Méndez, que es uno de los de la foto, y suya y de sus compañeros esta foto que vemos. De hecho, se sabe muy poco de él. Se conoce que estuvo en el frente todo el tiempo que duró la guerra y que fue herido en 5 ocasiones, 3 de ellas de gravedad y 2 levemente.
En reconocimiento de los actos heroicos que realizó en el campo de batalla, fue condecorado con la Croix de Guerre y con le Signe des Blessés, la insignia de los heridos. Bien, pero durante la Primera Guerra Mundial España también decidió mantenerse, además de mantenerse neutral, intentó mediar entre los beligerantes y ayudar humanitariamente a aquellos afectados por la Gran Guerra que lo necesitasen. Uno de los mayores impulsores de la ayuda humanitaria fue el rey Alfonso XIII, que se ha ganado, por lo que vamos a ver, en otra época de su vida es otra cosa, pero en esta por lo menos se ganó lo que se puede decir de él, bueno. Se involucró, de hecho, como mediador entre ambos bandos, ya que tenía grandes amigos e incluso familiares directos entre los grandes gobernantes, como hemos visto en esa foto del principio. De hecho, él era uno de los tres que estaba sentado, el más jovencito de todos. Todo comenzó cuando el rey de España recibió una carta desde el departamento de Girón, en Francia, en la que supuestamente una muy lavandera, eso es lo que cuenta un poco la leyenda que era, simplemente una mujer de allí, pues le pidió ayuda para conseguir localizar a su esposo que había desaparecido durante la batalla de Charleroi. Alfonso XIII decidió tomar interés en el asunto, logrando saber que el hombre se encontraba prisionero en Alemania e intercediendo para que las autoridades le permitieran escribir a su esposa. Y así se lo comunicó el rey mediante una carta a la mujer. Este acto hubiera pasado desapercibido si el boca a boca no hubiera hecho llegar la noticia al periódico local Le Petit Girón, quienes publicaron un artículo destacando la ayuda humanitaria y desinteresada del rey de España, convirtiéndolo en un efecto llamada, en la que un gran número de personas de todo el continente, literalmente, comenzaron a enviar cartas con peticiones de ayuda al Palacio Real de Madrid. En un principio, pues el monarca atendía todas las peticiones con la única colaboración de su secretario personal, pero claro, en pocas semanas aquello había crecido demasiado. Tuvo que organizar un equipo de trabajo que llegó a contar con más de 40 personas que trabajaban en un proyecto humanitario al que se le dio el nombre de Oficina Pro Cautivos, que era a lo que se dedicaban. De hecho, su fin principal era intentar conseguir respuestas, o por lo menos comunicación por carta, a los familiares que no sabían nada de sus parientes militares o civiles en las zonas de guerra. Alfonso XIII decidió que ese fuese un proyecto personal para no comprometer la neutralidad española, por lo que todos los gastos de gestión y personal que ocasionaba estaban sufragados de su propio bolsillo. Afortunadamente el rey tenía su propio patrimonio y no era pequeño. Así, de esa manera, pues no hacía cargo a las arcas del Estado, aunque se sirvió de las embajadas españolas para conseguir información de los presos y permitió pues, poner en contacto a prisioneros de guerra de ambos bandos con sus familias. En todo el tiempo en que duró la Primera Guerra Mundial, la Oficina Pro Cautivos intercedió en cerca de 200.000 casos, consiguiendo la repatriación de 10.000 soldados, devolver a 5.000 heridos graves, conmutar 50 penas de muerte, varias de ellas por espionaje, por cierto, enviar ayuda humanitaria a 136.000 cautivos, esos paquetes de comida que te ves en las fotos de las películas y tal, con Cruz Roja y tal, pues también los mandaba esta asociación, así como poner a miles de prisioneros en contacto con sus familiares. Llevó a cabo 4.000 visitas de inspección de campos y prisioneros para ver cómo los trataban. Ahí sí que ya intervenía más como rey de España que como miembro de una asociación que era en la práctica una ONG, por muy bien vestido que fuera. Y también organizó pues, barcos hospital y también se aseguró de que no sufrieran ataques, que la guerra submarina fue bastante brutal. Todo esto hizo que el monarca español recibiera el respeto y admiración de gran parte de los ciudadanos y los mandatarios europeos, siendo propuesto en 1917 para el Premio Nobel de la Paz. Un premio que no se había entregado ni en 1914 ni en 1916 por razones bastante evidentes, y que ese año, en 1917, sí que se decidió otorgar, pero finalmente el premio fue a recaer al Comité Internacional de la Cruz Roja, que bastante trabajo estaba haciendo, desde luego, también. Bien, aquí vemos, pues, eso. A fin de cuentas, dentro de un uniforme hay un ser humano. Hay gente que se olvida de esos detalles y también, pues, personas que pues tienen una afectividad personal con ellos. Bueno, y vamos a ver qué pasaba España como suministrador. A causa de la guerra, ¿os suena? Bueno, no sé si alguno conocerá este símbolo, pero en su momento era un símbolo, vamos, y ahora vemos de qué es. A causa de la guerra, los contendientes tuvieron que centrarse en la producción militar, dejando de producir muchos productos y desabasteciendo su propio mercado, así como el de sus compradores habituales. Y eso era una gran oportunidad para los países neutrales. Bueno, los aliados necesitaron importar de España no solo materias primas, sino también manufacturas tanto textiles como metalúrgicas, así como armamento. La neutralidad española beneficiaba económicamente al país de una forma bastante generalizada. No solo en la minería asturiana, la siderurgia vasca o la industria textil catalana.
Por ejemplo, más de 300.000 jornaleros españoles van a hacer la vendimia a Francia porque no tienen vendimiadores. Es que están todos en el frente. Bien, una desgracia para unos, bueno, ¿qué les vamos a hacer para otros? El mantenimiento de la neutralidad española facilitó un importante desarrollo económico, evitó tensiones políticas, como las sufridas por Italia y Portugal, que de hecho cambiaron su sistema político. De hecho, bueno, en Portugal se proclamó la República en 1910, por también tensiones sociales extremas, y acabó con un golpe militar republicano. Bueno, ahí en Portugal se la costumbre. También la revuelta de los claveles fue un golpe militar. Pero bueno, cosas que pasan. Los militares lo suelen poner normalmente en otro bando. Bueno, el caso es... unos 5.000 millones de pesetas de entonces, que eso es una verdadera barbaridad, llegó a las arcas de comerciantes industriales españoles durante la guerra. La balanza de pagos pasó de un saldo negativo de 100-200 millones de pesetas anuales a un saldo positivo de entre 200 y 500 millones de pesetas anuales durante la guerra. De hecho, el Banco de España triplicó sus depósitos en esos 4 años. La totalidad de la deuda pública española, cifrada en 4.500 millones de pesetas, esa que tanto amargaba al principio, pasó a manos españolas, dejó de estar en manos de inversores extranjeros, y lo mismo pasó con la mitad de los valores industriales. De hecho, antes de la guerra, la mitad de las empresas mineras y parte de la ferroviaria estaban en manos de capital extranjero. No fue una nacionalización, ahora en España había dinero para comprar todo eso. Por lo que se refiere a la balanza comercial, el hecho más destacado es el superávit registrado desde el año siguiente al inicio de la guerra hasta 1919. Permitió el rescate de esa deuda española y mantuvo llenas las arcas del Tesoro de España, pero el incremento de las exportaciones y la reducción a la mitad de las importaciones provocó desabastecimiento con el consiguiente aumento de los precios y las tensiones imperializacionistas que conducirían a protestas sociales bastante frecuentes. Vale, muy bien, ha ido muy bien, pero también suben los precios, pero mi salario, aunque sube, no sube tanto como los precios. Eso después hace una regla de 3 y sabes que hay gente que lo acaba pasando mal, incluso en época de bonanza. Pero si la economía disfrutó de un impulso para las clases populares, que es lo que estamos hablando ahora, la situación no fue la misma. Aunque no se redujo la exportación de alimentos, la guerra mundial produjo el súbito encarecimiento de los productos de primera necesidad, en parte por la exportación de esos mismos productos a los beligerantes, por resultar más rentable, y en parte por reducirse la importación de esos mismos productos que procedían del exterior. Los salarios también subieron con la bonanza económica y la presión sindical, también hay que decirlo, pero no alcanzaron la media del aumento de precios. Se calcula que los sectores sociales más oprimidos perdieron hasta un 20% de su capacidad adquisitiva. Bueno, eso de hecho es el origen real de las tensiones sociales que estallarán en 1917 y es básica para comprender la inestabilidad política que se inicia en España a partir de esas fechas. De hecho, de todas maneras, estamos hablando de cosas muy genéricas. Vamos a hablar de cosas más concretas. España, de hecho, ya es un país industrializado, pero a la cola de Europa occidental en ese grado de desarrollo. Sí, tenemos más industria que otros países, pero claro, no tanta como Inglaterra, Alemania o Francia o Italia. Pero bueno, no siempre ese es el primero, tampoco ese es el último. Ya no es el país tan atrasado que se suele presentar, de hecho todavía se sigue presentando así, de hecho está bastante fuera de época ese tipo de planteamientos. Así España va a fabricar para los beligerantes una serie de productos que ya no son ya son una cierta sofisticación, como la producción de nuevos motores para aviones. La compañía hispano-suiza, que es de la que estamos hablando, este es el logo, por eso tiene esas 2 banderitas ahí en medio, una arriba y otra abajo. La compañía era española, por cierto. El ingeniero, que ahora entre se lo montaron 2 inversores, uno vasco, uno catalán, y un ingeniero suizo, que era el cerebro, que fue el que puso su parte de la bandera. Bien, el caso es que se había constituido en Barcelona en 1904, fabricando coches de lujo y de competición, como el llamado modelo Alfonso XIII, deportivo. Por cierto, igual os suena de alguna película porque no sé por qué, ha salido en varias. Sobre todo rodadas en Inglaterra, no en España. Es una cosa un poco curiosa. Bueno, pues el caso es, era un modelo deportivo que empezó a fabricarse en 1908 y pronto pasó a ser un auténtico éxito de ventas antes de empezar a fabricar la casa, también motores navales y de aviación, así como todo tipo de vehículos de transporte, desde camiones a autobuses. Pronto se ganaron la fama de coches fiables y potentes, además de, evidentemente, elegantes, no hay más que ver este. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y los aliados empezaron a comprar motores a gran escala. Pero, como las fábricas hispano-suizas no tenían la capacidad de fabricación suficiente para abastecer a todos los países, de hecho habían desarrollado un motor V8 de aleación ligera que era ideal, sacaba mucho más potencia, era mucho más ligero que los motores del mercado de aquella época. Ese ingeniero suizo era un auténtico genio, la verdad. Pero bueno, es poco conocido, que se le va a hacer, pero es nuestra particular aventura tecnológica.
Bueno, el caso es que hubo que vender licencias de fabricación. Entonces esos motores españoles, los V8 de aleación ligera, empezaron a fabricarse en países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Japón, Rusia. En total se llegaron a fabricar 49.893 motores de avión hispano-suiza, producidos directamente por la empresa o bajo licencia en estas fábricas exteriores. Son cifras que asombran. Luego, en 1916, se empieza a organizar la aviación de los distintos países contendientes. Al principio de la guerra, claro, estamos hablando que los hermanos Wright habían hecho su primer saltito volando en 1903. Desde 1914 había aviones, pero no habían dos iguales y eran prácticamente casi hechos de artesanía. En 1916 empieza a organizarse de verdad las fuerzas aéreas de los distintos países. Entonces Francia empieza a equipar a sus escuadrillas en marzo de 1916 con los Nieuport 17 con motor Lagon, pero en mayo de 1916 empieza a equiparlas con el SPAD S7 con motor hispano-suiza V8, nuestro motor, que sustituirá al anterior modelo fabricándose unas 6.000 unidades durante la guerra. A este modelo se añadiría en julio de 1917 el SPAD 12, del que se fabricaron unos 600 ejemplares, ese no tuvo tanto éxito, y finalmente en abril de 1917 apareció el SPAD S13, del que se montaron 8.472 ejemplares. Estos aviones con motores hispano-suiza, cada vez más potentes, fueron la columna vertebral de la aviación francesa durante la guerra, la más numerosa de todas las contendientes, salvo la alemana, que eso siempre se olvida. Los franceses parece que están siempre, como las películas las hacen los anglosajones, que se le va a hacer, pero bueno, ahí estaban, que son los que dieron el callo de verdad, creo yo. Luego las películas las hacen otros, como pasa aquí, a veces. Bueno, el caso es que se sumaron un total de 15.000 ejemplares fabricados, sin contar los empleados por la aviación italiana, británica y norteamericana, así como la de otros países aliados, que ya los utilizaron en menor número. En comparación, el modelo británico más fabricado fue desde diciembre de 1916 el Sopwith Camel, con un total de 5.490 ejemplares. Claro, entre esos 5.000 y pico y los 15.000, ¿quién puso más aviones en el aire? La cosa es bastante clara, ¿no? Bueno, el caso es que ese avión británico con esos 5.000 era la espina dorsal del Royal Flying Corps. No es que hubiera muchos más modelos, este era el más numeroso. Bueno, el caso es que, de hecho, el mayor as de caza de la aviación aliada, el francés René Paul Fonck, con 75 victorias confirmadas, es el segundo mayor as de caza de toda la Primera Guerra Mundial, aunque claro, el que se lleva los laureles es el Barón Rojo, que es el conocido, con 80, solo le ganó por 5, ¿eh? Bueno, el caso es que voló principalmente los SPAD 7 y 13, y solo fue superado, de hecho, por el mítico Barón Rojo, Manfred von Richthofen, de la aviación alemana, que alcanzó 80 victorias, pero de todas esas 80 victorias solo consiguió derribar 3 SPAD. O sea, algo tenía ese avión que no tenían los demás. Bien, y luego, bueno, vamos a llegar a la parte de la guerra submarina, esa parte que nos hizo sufrir tanto, porque aunque España permaneció neutral, no quedó totalmente al margen de la guerra. La situación geográfica resaltó su importancia a nivel estratégica en la guerra submarina diseñada por Alemania para dificultar el abastecimiento y los movimientos de los aliados. Alemania hundió más de 12,5 millones de toneladas de registro de la Marina Mercante Mundial. Estamos hablando de aproximadamente un tercio del total de la Marina Mercante Mundial. Estamos hablando de palabras muy grandes. Durante la Primera Guerra Mundial, la Marina Mercante Española alcanzó un espectacular crecimiento, claro, porque no solamente fabricaba, también transportaba. Construcciones navales, banqueros y empresarios se unieron para crear una flota de transportes de las materias primas, armas y bienes equipo que España estaba exportando a las naciones en conflicto. Pero también se perdieron muchos barcos y marineros españoles. Se calcula que entre 1914 y 1918 fueron hundidos entre 139.000 y 250.000 toneladas de registro, en 87 barcos, aproximadamente el 20% de la flota mercante española. Estamos hablando de 1 de cada 5 barcos fue hundido por minas o por los submarinos alemanes. El 22 de febrero de 1915 Alemania declaró la guerra submarina total. El caso es que los aliados también estaban haciendo la guerra en las colonias, y aquí vamos a ver que hay una relación. Los aliados expulsaron a los alemanes de su colonia de Camerún, esa que habían conseguido en el Tratado de Fez, y los expulsaron a principios del 16, y los restos del ejército colonial, junto con bastantes refugiados civiles, se internaron en el territorio neutral de la Guinea Ecuatorial Española. El gobierno español decidió acogerlos en la colonia sin hacer preguntas y protegiéndoles de cualquier otra cosa. Tampoco les dejó hacer incursiones desde el territorio español, que eso es otra, pero vamos. El caso es que se hizo la cosa un poquito por las buenas. El caso es que la cosa no fue ignorada por el gobierno alemán. El Kaiser Guillermo II hizo llegar un mensaje de agradecimiento al rey Alfonso XIII y se comprometió a que cesara el acoso a los barcos con bandera española. Por eso, entre un tercio
y un 20%, o sea, entre un 30 y un 20%, la diferencia fue ese comunicado del Kaiser alemán. Pero el caso es que el hombre pues no era un as de la diplomacia, el Kaiser, y no se le ocurre otra cosa que enviar el mensaje con un submarino. Que claro, entró en el puerto de Cartagena a la madrugada del 31 de junio de 1916 y la gente ya preguntaba, a ver, ¿qué quieres hundir este cabrito? Pero bueno, esas son cosas que pasan. Bueno, el caso es que de esa manera pues aflojó un poquito la presión sobre la marina mercante española. De todas maneras, el 24 de marzo de 1916 fue torpedado en el Canal de la Mancha un buque británico, el Sussex, por un submarino alemán. ¿Qué nos relaciona con esto? Bueno, pues el caso es que entre los fallecidos estaba el compositor español Enrique Granados y su esposa, que volvían de asistir al estreno en Nueva York de la obra Goyescas, que estaba teniendo un éxito brutal. Eso, bueno, aceptas invitaciones donde vas a estar muy bien, pero bueno, a la vuelta te puedes encontrar con cosas como esta. Luego, además, hay un caso un poco heroico. En un principio, Enrique Granados era buen nadador, además de músico, y en principio se había salvado del naufragio, pero el caso es que le faltaba a su esposa, que viajaba con él. Se echó al mar otra vez a por ella y ella no volvió. Entonces, en ese aspecto también es un gesto de humanidad. Los músicos no solamente hacen música, también dan ejemplo para muchas cosas. Bien, el verano de 1916 la acción de submarinos alemanes se recrudeció, siguieron hundiendo más barcos y bueno, el caso es que hundieron casi 1,5 millones de toneladas de registro bruto. Afortunadamente, bueno, pues el tema de las escoltas, esa cosa que se había empezado a hacer en las flotas de Indias en el siglo XVI los españoles, pues hacer escoltas militares a barcos mercantes empezó a hacerse también y con la invención de las bombas de profundidad empezaron a devolver los golpes. En abril de 1917 los hundimientos de buques mercantes españoles alcanzaban las 100.000 toneladas y tras el armisticio la República de Weimar entregó a España varios barcos mercantes en compensación por los hundidos por sus submarinos, pero eso no podía reparar las vidas perdidas en el mar. Y aquí vemos, bueno, cómo eran los barcos españoles de la época. Esta imagen está un poco cogida de lejos, pero esto es una postal de la compañía transatlántica, en concreto haciendo publicidad del vapor Claudio López, que nos da una idea de cómo eran los barcos de la época, las que estaban haciendo esta heroicidad de mantener abiertas las rutas comerciales. Y detrás, evidentemente, en la popa, el pabellón español, que era lo que más o menos les podía salvar un poco del acoso alemán. Bien, al inicio de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países involucrados pues disponían. Aquí vamos a hablar, este señor igual, al que conoce algo de la Segunda Guerra Mundial, igual le suena. Bueno, el caso es que en la Primera Guerra Mundial había una especie de obsesión por el espionaje absoluto y brutal. Adivinad de quién voy a hablar después. Bueno, ya veo que sabéis. Bien, el caso es, por el lado alemán adquirió un gran protagonismo Wilhelm Canaris, que es este señor. Perteneciente a la Armada alemana, fue el encargado de activar en España el espionaje alemán durante la contienda. Hablaba perfectamente español y además era una persona como muy afable, no parecía alemán, casi decía. Pero bueno, el caso es que el hombre se metía en el bolsillo a quien fuera, incluso al margen de las ideas de cada uno. Porque claro, aparte del rollo entre aliadófilos y germanófilos, él era abiertamente alemán, estaba reclutando espías, pero el caso es que conseguía que a todo el mundo le cayera bien. Alguna dilación o delación, alguna delación se evitaría gracias a caer simpático. Pero bueno, a pesar de esa cara de piedra que pone aquí un poco, pero bueno. Esa Cruz de Hierro, por cierto, se la ganó en la Primera Guerra Mundial. No se la ganó después cuando era jefe de los servicios de espionaje del Tercer Reich. Ya veis por dónde empieza la gente que vale, desde España. Vamos a decirlo. Bien, el caso es que, bueno, hablando perfecto español y con eso que tenía, bueno, le permitió contactar y lograr la colaboración de personajes influyentes. Y su objetivo principal fue conseguir una red de información y de apoyo logístico para los submarinos alemanes, otra vez, que operaban en el Mediterráneo. Lo hizo y lo hizo también que, bueno, las quejas del embajador británico, porque estaban pasando cosas demasiado raras, eran casi continuas, que había que buscar algún espía alemán importante. Y el hombre estaba por ahí de copas, por ahí, por Sevilla y por Cádiz. Bueno, ya ves, empezaban a buscar por las embajadas alemanas y el hombre estaba, pues donde toca, en el barecito, con el finito. Ahí es donde se hacen los negocios, que dicen. Bueno, vamos a hablar de cosas un poquito más serias. El caso es que los italianos, que también tenían un servicio de espionaje bastante bueno, lo descubrieron gracias al chivatazo que les pasó un agente francés que se había colado en la embajada alemana en Madrid. Ahí todo el mundo, digamos, iba jugando lo que jugaba. Posteriormente, de hecho, consiguió llegar a Alemania, después de, bueno, una fuga espectacular de un barco y tal, convenciendo al capitán. Bueno, la verdad es que era una historia de película. El caso es que consiguió llegar a Alemania, evidentemente como espía, ya estaba quemado. Entonces lo que le pusieron fue al mando de un submarino, qué remedio,
Así que se dedicó a la guerra submarina, también él, que se lo va a hacer. Probablemente se lo pensaría antes de torpedear barcos españoles, pero bueno, por lo menos que te torpede un amigo ya es algo. Bueno, el caso es, después, claro, evidentemente, pues tuvo una carrera bastante diferente al mando de los servicios de espionaje del Tercer Reich. Luego, vamos a hablar de, adivinad quién es esta señora. Bueno, pues como podéis ver, una chica muy discreta y tal, muy puritana. Bueno, Margarita Gertrude de Selle, mi holandés es aún peor que mi francés, era holandesa y bueno, era la que después llamarían Mata Hari. En 1904 y hasta la Primera Guerra Mundial fue vamos a hablar, bueno, cortesana, se puede decir diplomáticamente, bueno, la mujer se dedicaba a la fiesta, literalmente. Y fue la más famosa de toda la época. Conoció todas las ciudades de Europa y, bueno, y no pocos secretos políticos gracias a las confidencias de Alcoba. Y la llegada de Mata Hari a Madrid en 1909, donde inauguró el Cursal, una sala de fiestas a lo grande que se hizo allí en esa época, otro detalle ese de la nueva forma de vivir que se tenía aquí en España ya, da comienzo una carrera estelar en Europa. Siempre se la había acompañada de personajes de importancia y, bueno, el caso es que el estallido de la guerra en julio de 1914 la sorprendió bailando en un music hall de Berlín. Pronto sus actividades en Madrid, donde ya en 1915 se veía como un oficial germano, llamó la atención de los aliados. Claro, los aliados tanto espiaban al enemigo como a sus propios aliados, que eso era otra, ¿no? Entonces nadie sabía para quién trabajaba nadie. Pero bueno, esas cosas pasan. El caso es que en 1916 Mata Hari volvió a París, era holandesa, país neutral, y el caso es que ahí la acorraló, parece ser, un capitán del servicio secreto francés que le ofreció a hacer agente doble para Francia. El tema está en que pues, la señora se aficionó demasiado al tema y sí, hizo de agente doble, pero no solo para Francia, sino también para Alemania y para todo bicho viviente. Vamos. El caso es que los mensajes al final se los acabó interceptando su controlador francés, que los espías cuando reclutan a otro no lo pierden de vista, y el 13 de febrero de 1917 fue arrestada y sometida a juicio. Por cierto, Mata Hari en Madrid operaba desde el Hotel Ritz. Aquí hay que hacer las cosas bien, como toca y con estilo. Ahí. Bueno, el caso es que pues fue arrestada y sometida a juicio y el 15 de octubre de 1917 fue fusilada en Vincennes, al lado de París, al amanecer. Y en plan genio y figura, pues se negó a que le vendaran los ojos y antes de recibir la descarga, hay demasiados testigos como para que sea leyenda, le lanzó un beso a los soldados que la estaban fusilando. Eso es hacer las cosas con estilo. Tenía 41 años. Sí, sí. Y bueno, el caso es que su cuerpo no fue reclamado por ningún familiar y acabó pues siendo objeto de estudio en la Facultad de Medicina de París. Bueno, y luego vamos a acabar con el mundo del espionaje con una española, evidentemente. El caso de Pilar Millán Astray, esos apellidos seguro que les suenan. Era hija del militar que fuera jefe de la policía de Barcelona, era hermana del fundador de la Legión y además era dramaturga. Era autora de éxitos escénicos, aunque el más conocido de ellos era La tonta del bote. Fue ella la autora. Aquí en aquella época había mujeres escritoras también. Bueno, el caso es que todos los comisarios de policía, empezando por Manuel Bravo Portillo, que controlaba Madrid, la conocen y además la protegen si hace falta, porque claro, con esa familia, y además nadie podía detenerla, también por la misma razón, de que era española y era un país neutral, era intocable para los aliados. Evidentemente tampoco salió de España para exponerse, vamos. Pilar Millán Astray tuvo acceso a documentos secretos del embajador británico cobrando 1.000 pesetas por entrega. Teniendo en cuenta que el salario de un obrero metalúrgico era entre 5 y 11 pesetas al mes, calculad lo que eran 1.000 pesetas. Bueno, el caso es que aquello era una verdadera fortuna, una buena cantidad de dinero y bueno, empezó simplemente porque la mujer andaba corta de dinero, pero después vio que podía vivir bastante bien. El caso es que fue intocable y fue intocable hasta después de la guerra. Fue uno de los pocos espías que acabó más o menos bien. Bueno, el caso es que también en Valencia hay cambios. La Marina Mercante Española vivió un momento de acumulación. Bueno, conocéis el Mercado Colón, ¿verdad? Pues esto es prácticamente poquito después de la inauguración. Calle Conde Salvatierra. Bueno, el caso es que había una acumulación de capital bastante importante y en Valencia se aprovecha la situación y se amplió la exportación de productos generando un florecer de la economía. Por ejemplo, entre 1914 y 1916 se construyen el Mercado de Colón, que vemos aquí, la Torre del Reloj del Puerto de Valencia. También se empieza a construir el Mercado Central en 1915, aunque se acaba en el 19. Se inauguran también en 1915 los tingrados del puerto. En 1917 el naviero Don Juan José Domine, de la calle JJ Domine,
une su compañía valenciana de vapores Correo de África con otras 3 compañías marítimas y crea la compañía Transmediterránea, lo cual, bueno, crea un auténtico gigante naviero en aquella época. De hecho, bueno, el desembarco en Alhucemas en 1926 fue el primer desembarco operación militar patrocinado por una empresa civil, porque aportó buena parte de los barcos y buena parte de la financiación que hizo falta para hacer el desembarco. El hombre no solamente era cuestión de negocio, también ponía su parte en lo que hiciera falta. En 1917 entra en servicio la estación del norte de Valencia, por cierto, y en el vestíbulo de esta nueva estación y en el patio del Colegio Imperial de Niños de San Vicente Ferrer, por iniciativa de la Unión Gremial, se inaugura el 10 de mayo de 1917 la primera Feria Muestrario de España. Es el origen de la actual Feria de Muestras de Valencia, la más antigua de España. El 17 de agosto de 1917, don Ramón de la Sota constituye la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, CSM, y que comienza también la construcción en Sagunto de los Altos Hornos, los primeros de la costa mediterránea y española. Y en 1918 se inauguran los docks comerciales del puerto de Valencia. Estamos hablando de que aquí tampoco nos dormíamos en los laureles. Y así llegamos al año 1917. Bueno, a finales de hubo tentaciones a Alfonso XIII, Alfonso XIII al gobierno español, para que se apuntara a algún lado. Alfonso XIII era abiertamente aliadófilo, lo tenía muy claro. Lo que es el Eduardo Dato era conservador, pero también era partidario de los aliados. Luego, el conde de Romanones, que fue el que lo sustituyó durante un tiempo, era aliadófilo, pero demasiado... Era liberal, con el conservador Dato, pero era demasiado vehemente. Los aliados lo consideraban más peligroso que Dato, a pesar de que era oficialmente más aliado de ellos. El caso es que después del tema de esa bajada de presión de la cosa de los submarinos a la Marina Mercante Española, por medio del embajador alemán en Madrid, el conde Ratibor, uno de los espiados, por cierto, también en el tema de antes, hizo una propuesta a Alfonso XIII en octubre del año 1916. Era que España colaborara con los imperios centrales a cambio de Gibraltar, Tánger, y tuviera manos libres para hacer lo que quisiera con Portugal. Así es como se hacía la política en aquella época. ¿Qué pasó? Pues claro, evidentemente, cuando se negocia, se negocia. ¿Qué hizo Alfonso XIII? Bueno, evidentemente, ese tipo de cosas tan a lo bruto, era consciente todo el mundo de que iban a acabar en los servicios secretos de alguna manera. Así que directamente cogió el teléfono, bueno, primero al presidente del gobierno, en ese momento era el conde de Romanones, para avisar del tema, y simplemente dijo, se puso en contacto con los aliados y dijo: los alemanes me han ofrecido esto, ¿qué me ofrecéis vosotros? Eso también es, es negociar, que se le va a hacer, la política es la política, y la internacional casi peor todavía, es lo que hay. Bueno, el caso es, aquello no llegó a nada, porque a fin de cuentas era mucho más rentable, aunque el Foreign Office británico y el gobierno británico pidió una serie de informes sobre qué podía pasar si España entraba en la guerra de cualquiera de los dos lados, que por ahí andan los documentos. Al final se llegó a la conclusión de que España colaboraba perfectamente, tal y como lo estaba haciendo, y que más valía no tocar la cosa, no vaya a ser que la cosa se fuera un poco de donde no tocaba. Evidentemente, porque si se metían unos iban a meterse los otros también. Entonces, menos mal que afortunadamente la gente tenía la cabeza mucho más fría. Una cosa es negociar y otra cosa es pasarse de listo. Bien, el caso es que así llegamos a 1917, el peor año de la guerra. Había empezado con un invierno del 16 al 17 bestialmente duro. Si ya era penosa la guerra después de, desde el 14, 15, 16, 17, es el tercer año de guerra. Millones de muertos ya sobre la mesa. La gente estaba ya muy harta. La población civil alemana, por ejemplo, Alemania sufría un bloqueo naval, entonces no tenía no podía importar prácticamente nada, y buena parte de las importaciones de Alemania eran alimentos. ¿Qué pasaba? La población civil lo estaba pasando muy mal. El ejército menos, que también. Luego, el resto de los países también estaban en muy malas condiciones, sobre todo porque los propios soldados veían que morían a millones y aquello no se movía. Y entonces dicen, bueno, ¿y para qué sirve mi sacrificio? El caso es que así llegó una situación muy, muy penosa. Empezaron los disturbios en Rusia, lo cual facilitó mucho la ofensiva alemana en el frente del este. Se produjo la Revolución Rusa, la caída del zar, todo lo demás. También había oleadas de huelgas, tanto en todos los países contendientes. En Francia, Alemania, Inglaterra, aquí en España también hubo, y tanto en fábricas de todo tipo, sobre todo las fábricas de material bélico. Luego, finalmente, hubo motines en el ejército francés, entre un tercio y la mitad, según la versión que cojas, se negaron a salir de sus trincheras.
Luego eso se contagió al ejército alemán, que eso es menos conocido, y los ingleses que creyeron que era el momento de que los alemanes no se iban a defender para pasarse de listos, hicieron una de tantas batallas de Pasen de Ale, otra de tantos intentos de romper el frente, y aquello fue el mayor desastre, y quedaron al borde del colapso, con sus fuerzas también al límite del motín. La gente estaba muy harta. ¿Qué pasó? Bueno, en esa situación el Papa Benedicto XV, alguien preguntó qué es lo que hizo el Vaticano en esta época. En ese momento el Estado Vaticano no existía como tal. ¿Por qué? Bueno, sí estaba reconocido a nivel de protocolo diplomático, pero con la unificación italiana los estados pontificios han sido invadidos y Roma tomada en 1880, sí, poquito después de la Guerra Franco-Prusiana. El caso es que, claro, el Papa quedó confinado en los palacios vaticanos y porque, claro, el pacto era, el gobierno italiano, te hago una especie de... Bueno, te hago un protectorado. Eso significa que vas a tener que obedecer lo que yo te diga, evidentemente, se diga como se diga. El Papa se negó a ello, entonces no podían asomarse a la plaza de San Pedro porque forma parte del territorio italiano. Aunque después por los tratados de 1929 pues pasa a estar dentro del Estado Vaticano. Bueno, el caso es que el Papa pues, ya estaba interviniendo también a nivel humanitario, lo que hacen siempre, también con tema diplomático bajo la mesa, también un clásico de la diplomacia vaticana. Y el caso es que en 1917, de hecho, el 1 de agosto, emitió un plan de paz con 7 puntos en el que hacer una paz sin vencedores ni vencidos. O sea, hasta aquí hemos llegado. Quien decida asumir de que no quiere vengarse puede tener una paz. ¿Qué problema tuvo? Bueno, pues que en Francia lo trataron de pro-alemán, en Alemania lo trataron de pro-francés, todos le mandaron a hacer puñetas. Y el pobre hombre al final se tuvo que dedicar únicamente, sin salir del Vaticano, como no, a hacer propuestas bajo la mesa y a organizar campañas de ayuda humanitaria por medio de las distintas iglesias que habían por ahí, algunas por cierto no católicas, que colaboraron con él. Bueno, el caso es que así quedó esa iniciativa, que era una buena idea, a pesar de todo. Luego, cuando ves los 14 puntos de Wilson y has leído antes los 7 puntos que presentó Benedicto XV, te suenan algunos, y es que varios de ellos los recogió la propuesta de Wilson. Pero bueno, son esas cosas que después te enteras cuando escarbas, si no... Sin embargo, pues este Papa Benedicto XV es uno de los más desconocidos del siglo XX, porque claro, esto, pues bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Debería conocerse más, por eso lo digo. Bueno, el caso es que, volviendo otra vez a lo serio, el descontento social llevaba oleadas de huelgas y motines en los ejércitos. ¿Qué pasaba? Pues que la gente estaba pasándolo muy mal y estaba simplemente harta. También en España, a la altura de 1917, en los primeros meses, aunque no había participado en la guerra, estaba teniendo bastantes problemas. Lo que comentábamos de los salarios, el tema de la subida de los precios de las cosas de los productos de subsistencia. Entonces se enfrenta España a una primera de las 3 crisis que después va a padecer. Por así. El primer factor es una crisis militar con las juntas militares que prácticamente organizan un estado paralelo dentro de los cuarteles, que eso es un principio que después con el desastre anual de 1921 bueno, fueron acusadas de haber provocado esa situación, de que prácticamente el ejército viviera al margen de las órdenes del gobierno, lo cual es bastante fuerte. Y bueno, esa era una situación real. ¿Qué pasó? Que también que Cambó y el movimiento regionalista montó una asamblea de parlamentarios en Barcelona, y el tercero es que hubo una huelga general revolucionaria anarquista con apoyo socialista a lo bruto. Hubo 70 y tantos muertos, hubo que declarar estado de guerra en todo el país, y gracias a esa situación Cambó decidió colaborar, o sea, olvidarse el regionalismo, colaborar con el gobierno español y las juntas militares también. El control de aquella situación era una auténtica revolución, exigió la unión de todos y por una vez tuvieron cabeza. Para ciertas cosas hay que hacerlas como corresponde. Bueno, el caso es que no solamente había una guerra. Desde finales de agosto de 1918 empiezan a detectarse casos de lo que se llamó gripe española, que bueno, empezó a batirse sobre la población europea, que de por sí ya estaba debilitada por las privaciones de la guerra y tanto en Europa como en Norteamérica. De hecho, su origen se atribuye a China. No sé exactamente cómo han llegado a esa conclusión, pero vamos, el caso es que se extendió directamente por todos los continentes y donde más afectó, o sea, donde había más gente dispuesta a escuchar, que esa es otra cosa, porque cuando se muere alguien muy lejos no te enteras, pero cuando lo haces donde están todos los medios de comunicación sí te enteras y mucho. Y el caso es que, bueno, pues el primer caso infectado fue registrado el 1 de marzo de 1918 en la base militar de Fort Riley, en Kansas, en Estados Unidos, y al ser sus primeras víctimas casi todos militares, los periódicos pues no se hicieron eco de la epidemia. Como que las malas noticias mejor no las guardamos. Y la censura también contaba mucho. En España no había de eso.
Entonces, por eso ya veremos por qué le llamaron a la enfermedad así. En marzo de 1918, la Gran Guerra estaba en su apogeo y precisamente cuando estaba pasando eso en los cuarteles norteamericanos, estaban siendo enviados soldados norteamericanos en masa a Francia para unirse a la guerra. Una vez en Europa, la epidemia ya no dejó de extenderse. En Francia la llamaron bronquitis purulenta, los italianos la llamaban fiebre de las moscas de la arena, originales, y los alemanes las fiebres de Flandes, pero el nombre por el que pasaría a la historia fue por el de gripe española, ya que al ser un país neutral la prensa no estaba sujeta al mismo tipo de control censor que en los países beligerantes. Y en España sí se informó de la pandemia. De hecho, en sus comienzos, las únicas informaciones que se pueden encontrar sobre esta enfermedad salían de la prensa española. Y así fue calificado de gripe española, aunque en España se la llamó fiebres francesas. ¿Qué se le va a hacer? Siempre es el de al lado. Bueno, el caso es que de todas formas la epidemia se extendió por todo el mundo con sorprendente rapidez y la penicilina no se descubrió hasta 10 años después, en 1928. De hecho, esta Primera Guerra Mundial fue una de las últimas guerras en las que 2/3 de los soldados no murieron por causas de combate, sino por enfermedades y epidemias, lo cual es bastante fuerte. Luego, claro, la guerra pues no se presenta así normalmente. En España los primeros casos se detectaron en mayo de 1918 en inmigrantes españoles y portugueses que volvían de la vendimia de Francia. Se cree que en España la pandemia afectó a 8 millones de personas, de un país de 18 millones y medio de habitantes. Casi 2/3 de la población total, de los cuales unas 300.000 murieron por efecto de la enfermedad. Estamos hablando de unas cifras importantes para un país con esa población. Estudios posteriores mostraron que en realidad había habido 3 oleadas de la epidemia. Una primera oleada en invierno de 1917, que en medio de ese invierno tan duro había pasado desapercibida. Una segunda oleada, finales de verano y el invierno de 1918, que fue la que sí que hizo estragos y que fue detectada evidentemente, provocando el pánico general. Y una tercera oleada en la primavera de 1919 que puso fin a la epidemia. El único consuelo es que los supervivientes quedaban inmunizados contra la enfermedad. En 2006 se investigó la cepa vírica en cuerpos de fallecidos, unos que encontraron en Islandia que habían estado en permafrost, y se encontraron con que era un tipo de gripe, lo que se llamó después gripe aviar, y que realmente no tenía muy claro cómo había podido pasarse al ser humano. De todas maneras, por si acaso, en el 2006 se generó una vacuna, para el caso es que volvía a aparecer semejante calamidad otra vez en marcha. Esta fue una de las pandemias más mortíferas de la historia y la más devastadora del siglo XX. Se la conoció eso como gripe española o gripe de 1918, y las cifras de víctimas siguen sin saberse con seguridad. Quizá 20 millones en Europa y entre 40 y 50 millones en todo el mundo. En España eso, 300.000, pero ya veis lo que fue a nivel mundial. Y bueno, así finalmente se llegó al final de la guerra. A fin de cuentas, todo llega a su fin, los imperios centrales ya estaban totalmente desfondados, la última gran ofensiva alemana acabó siendo detenida y el gran síntoma de aquello fue que unidades enteras del ejército alemán, incluso en plena ofensiva, se rindieron sin combatir. De hecho, el caso más fuerte fue el 1 de agosto de 1918, que fue declarado el Día Negro del ejército alemán. Una división entera se negó a combatir y tiró las armas. Eso significa que estaban hartos. Y eso es mucho para cualquier ejército, y para la fama que tiene el alemán, ni os digo. Bueno, imaginaos cómo tenía que estar la cosa. Al final se acabó la guerra y esas barbaridades. Al terminar la guerra mundial, las reservas de oro del Banco de España, que es la parte que nos interesa en esta conferencia, se habían multiplicado casi por 4, colocando a España en la 4ª posición mundial en reservas de oro. En la época del patrón oro, ¿eh? Bueno, había empezado el patrón fiduciario porque la guerra hizo estragos también en ese tema, en el resto de Europa. Si bien es cierto que aumentaron las reservas de oro y que se forjaron grandes fortunas, la verdad es que luego se volvió a lo de siempre. Una guerra que había puesto en evidencia una debilidad política y económica de España, porque después eso había que readaptarlo a la economía civil, a la economía de paz, y en política exterior, que España consiguió mucho prestigio, por esos detalles sobre todo de abastecedor y de ayuda internacional que fue capaz de hacer, pero eso no quitó que hubiera violencia en las calles con el auge del terrorismo anarquista, revueltas sindicales obreras en Cataluña y de jornaleros en el campo andaluz y extremeño, respondidas con pistolerismo antisindical. Era la época que después se conocería como Rosa de Fuego en Barcelona, en donde, aquello fue... Si ponéis a escalar aquello, si leéis una novela que se llama La verdad sobre el caso Savolta, esa os suena, pues le hicieron en serie o en película hace muchos años y tal. Pues da una idea un poco como el clima de después de la guerra. Bien, el fin de la Primera Guerra Mundial, Francia sale con una enorme deuda externa y aún mayores costes de reconstrucción que obligan a la devolución del franco.
además de una desmovilización de millones y millones de soldados que tienen que encontrar un trabajo, una clase media empobrecida, caída demográfica, aumento de la migración campo-ciudad y de la inmigración extranjera. Gran Bretaña no estuvo ni mucho menos mejor. Ha de afrontar unos empréstitos de guerra, desmovilización, transformación industrial, competencia comercial y sobre todo el auge de movimientos sindicales obreros que llevan ese año ya consiguen que el gobierno británico conceda el sufragio universal. España lo tenía desde 1890 confirmado. O sea, había empezado en la Constitución de 1863, había una época de que te quito, que te pongo, hasta que en 1890 el sufragio universal masculino ya está masculino. El femenino es otra historia. Que las sufragistas también estaban por ahí. Por cierto, encuentro también una foto de una campaña antisufragista. Eso no lo suelen sacar, pero bueno, es que si pusiera todo lo que encuentro, no me atrevo a preguntar cuánto tiempo llevamos, que Alejandro me va a poner una cara, pero bueno, espero que lo estén pasando bien. Pero aquí podríamos hablar durante días enteros. Bueno, el caso es que, en Rusia la revolución y tal, estamos viendo que estamos acabando con un mundo que acabó en el caos. Y de hecho, apenas había empezado. Y pues aquí acabamos esta conferencia. Recordar simplemente que esta gente que sufrió en toda esta época lo hicieron por algo. Que cuando se acaba la guerra, hay seres humanos. Este fue el titular de guerra al día siguiente, el día 12 de noviembre de 1918. El de la Correspondencia de España, el diario más leído de España. Luego sacan otros periódicos mucho más minoritarios con cosas más extrañas. Pero bueno, la realidad es más fiable lo que ve más gente. En ese aspecto, por lo menos, para saber qué era el estado de opinión de la época. Y al final de la guerra, pues los seres humanos vuelven a ser seres humanos al margen del uniforme que puedan llevar. Una foto que me ha gustado mucho. Y al final, pues recordar que todos esos millones de personas que sacrificaron su vida y tantas cosas, pues tenemos que aprender algo de todo aquello. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a abrir un turno de preguntas y de intervenciones. Un momento. Es que es mejor hacerlas con el micrófono porque como estamos grabando, primero tenemos una aquí. Es el ampliarte un poco a nivel anecdótico. Sí, por favor. La participación de JJ Domine en la constitución de la Compañía Transmediterránea. JJ Domine, a raíz de la exposición de Valencia de 1909, reunió a todo aquel que en el puerto de Valencia tuviera un comercio marítimo y tuviera algún barco. Mi abuelo tenía una compañía naviera que era la Vinuesa y tenía 8 clippers y 10 Barkov, otro tipo de esto, todos a vela. Y cuando JJ Domine dijo de fusionarse todos esto, una especie de globalización que hizo, que aquello fue una cosa que ni se pensaba, y vino muy bien, entonces los dueños de cada compañía los hizo delegados de la Transmediterránea en los puntos más importantes, tanto de Europa como de España y tal, ¿no? Práctico, desde luego. A mi abuelo le tocó las Islas Canarias y le tocó Tenerife. En la Primera Guerra Mundial llegaba la Armada alemana y llegaba la Armada británica sin ningún problema, atracaban en el puerto de Tenerife, traían un documento firmado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Ministerio de Industria español, diciendo tantas toneladas de carbón. Mi abuelo llegaba, cargaban tantas toneladas, se quedaba el papelito aquel para luego justificarlo, pero sin ningún problema de ningún tipo, con una neutralidad absoluta. Hombre, tal era la neutralidad que contaba mi abuela que cada vez que se hacía una carga de carbón de este tipo, ella invitaba a la oficialidad en Tenerife, pues a una especie de palacete que habría allí o algo por el estilo, ¿no? A una cena. Cenaban y luego dice que el capitán le regalaba, como detalle y tal, ella decía un águila de plata,
estudiando yo y mirando las cosas y tal, a ver eso lo que era, llegué a la conclusión que aquella era la moneda de 10 dólares americanos de plata. Ah, vaya. Moneda que ella, muy precavida, guardaba en una arqueta. De Canarias, cuando se marchó, trajo 4 arquetas, que eso era una especie de jubilación. Bueno, luego, más adelante, esas 4 arquetas formaron parte del oro de Moscú. Sí, vaya, historias del mundo, desde luego, sí, sí. Sí, luego, no sé, creo que no lo he comentado, es también otro tema sobre el tema marítimo, es que a mediados de 1917, cuando se fue a saco por la campaña submarina alemana, directamente eliminar cualquier tipo de restricción e ir a saco con todo lo que se flotara, menos afortunadamente con los países como España, no tanto por lo menos. El caso es que empezaron a hundir también barcos hospital, hundieron 12, nada menos. Entonces, por presión también de, bueno, Alfonso XIII y su oficina pro cautivos y tal, consiguió que todos los países beligerantes permitieran que hubiera un oficial de la Armada Española. Eso ya supera bastante lo de estado neutral, para confirmar con su presencia de que allí no había ningún tipo de tráfico de nada, utilizando lo que es la insignia de la Cruz Roja, por ejemplo. Eso es un tema que hizo la Armada Española, suministrar oficiales para que estuvieran presentes en cada barco hospital a partir de mediados de 1917 y confirmar ante cualquiera de que allí no había nada que ocultar. Y de esa manera se consiguieron, y evidentemente también se consiguió un compromiso por parte de todos de respetar los barcos hospital, cosa que se había empezado a dejar de hacer. Bueno, algo humano hemos salido de ahí, por lo menos. Bueno, no quiero intervenir más. Bueno, yo quisiera decir que en primer lugar, muy bien por la conferencia. En segundo lugar, la neutralidad española ha sido ejemplar en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial no quiero entrar en el tema, pero el salvamento de miles de judíos es una cosa que está totalmente documentada. Lo que sí que quiero decir es que España era imposible que no estuviera relativamente alineada con los aliados, porque su situación geográfica le impedía todo contacto con los imperios centrales. O sea, que aparte de la neutralidad es que no podía, ¿no? Y luego, claro, respecto al tema de África, esto fue una cosa impuesta. Es decir, el gobierno español no quería de ninguna manera que le dieran un protectorado en África, porque no estaba en condiciones ni económicas ni militares de hacerse cargo. Entonces le fue impuesto, y le fue impuesto no por Alemania, que no tenía posibilidad alguna de hacer nada en el Mediterráneo. La prueba es que mandó un simple cañonero, lo que fue una tontería, ¿no? Sino que Inglaterra no quería que Francia controlara el estrecho de Gibraltar y Francia no quería que lo controlara Inglaterra. Entonces decidieron coger un país que estaba justo enfrente, que era poco potente, y le dieron un pedacito allí para que no fuera de nadie. Lo que sí que podían haber jugado, y no jugaron, es a que nos dieran Túnez. ¿Tánger puede ser? No, la ciudad está internacional, Tánger. Tánger, sí. Eso sí que se podía haber jugado, porque fue una estupidez dejarla, ¿no? Y luego, respecto al origen de la Primera Guerra Mundial, es muy turbio, porque las memorias de Maurice Palolo, que era el embajador de la República Francesa en Moscú, cuentan cosas muy raras, respecto al asesinato y cómo no lo quisieron luego castigar al terrorista, en fin, hay cosas bastante turbias ahí. Y la gente estaba tan equivocada que, por ejemplo, en Francia se buscaba la revancha de 1870 y fue asesinado el principal líder socialista de entonces por oponerse a la guerra. O sea que había mucho más de fondo. Y por último, el Papa Benedicto XV, y junto con él un político francés cuyo nombre no recuerdo, y un almirante inglés que tampoco recuerdo el nombre, cuando se firmó el armisticio a Alemania, los tres dijeron lo mismo sin haberse puesto de acuerdo. Esto no es un tratado de paz, es un armisticio por 20 años. Sí, pues sí, literalmente, casi. Sin embargo, las causas, como sabemos, no fueron el asesinato de Francisco Fernando. Eso fue el casus belli, fue la chispa, fue la excusa. Las causas eran mucho más profundas y mucho más, tenían unas raíces en unas, digamos, bueno, pues para Francia estaba lo de Alsacia-Lorena de la guerra del 70, para Alemania había un problema de expansionismo que no había podido ser colonial, o
no había podido ser todo a través de colonias como había querido, y de todas maneras no le gustaban las colonias, lo que quería era un expansionismo territorial europeo, y había muchas otras razones para que se produjese una Primera Guerra Mundial, que se podía haber producido varios años antes. Si el plan Schlieffen es de 1904, el plan de invasión de Francia, es decir, que llevaban 10 años con un plan de invasión. Así que, bueno, creo que el asesinato de Sarajevo, sí, el jefe de Estado Mayor del ejército austrohúngaro había demandado la invasión de Serbia 74 veces durante el solo año 1914, y todo era para impresionar a una señora casada a la cual quería hacer su amante. Entonces, bueno, es decir, pero bueno, eso era otra cuestión. Sí, y bueno, sobre el tema de lo del protectorado, ahí estaba el tema de, por un lado, bueno, es como las potencias de segundo orden que se le va a hacer, hay que decir las cosas por su nombre, y eso siendo diplomático, tienen que jugar un poco a esperar a que la manzana se caiga del árbol mientras otros se zarandean. Entonces España jugó a eso en África. Ahí lo que había importante en toda esa zona eran las minas de Bouifrur, unas minas de hierro, de hecho son las principales minas de hierro de todo el continente africano, y estaban a 20-30 kilómetros al sur de Melilla. ¿Qué pasó ahí? Pues que, por un lado, los ingleses no querían franceses al otro lado del estrecho, pero claro, los franceses no querían ingleses cerca de la mina. Entonces había un tema de no nos vamos a hacer daño, no molesta y no se mete con nadie, pues bueno, pues parece ser que Romanones, en una de sus jugadas y tal, decidió montarlo de la compañía Minas del Rif, y dando participación en el accionariado a todos los países, de manera que gane quien gane, ganan los míos. Y así, de esa manera, pues España se encontró con un protectorado, porque sí que tenía, claro, los intereses en Ceuta y Melilla y zonas anexas, y más allá de eso, la principal baza económica de todo su territorio era esa, la exportación minera, en un momento en que España, no olvidemos, que estaba reconstruyendo su economía gracias a la exportación minera, aparte de las naranjas, que puede ser muy folclórico, pero el dinero es el dinero, y fue la principal fuente de ingresos como tal entre 1890 y 1913. Luego pegó un bajón durante la Primera Guerra Mundial, porque claro, la capacidad industrial que se consiguió con todo este proceso que hemos comentado permitió que lo que es la parte, digamos, agrícola de la exportación española pegara un bajón, pero no porque bajara, sino porque el resto subió. Y después volvió después de la guerra. Bueno, siento cortar el debate, pero debido a la hora, les voy a recordar los próximos eventos. El 5 de marzo tenemos la presentación de La Ciudad de la Memoria, de Santiago Álvarez, una novela negra que les recomiendo, que vamos, es su primera obra, pero es una verdadera maravilla. El 12 de marzo presentamos El Ejército de Dios, de Sebastián Roa. Nos acompañará Santiago Posteguillo, y bueno, también es una novela magnífica. La siguiente conferencia de este ciclo es el 25 de marzo, será la conferencia Ases de la Aviación por David Álvarez, donde ampliaremos todas estas cuestiones sobre la aviación en la Primera Guerra Mundial. Y la siguiente de este ciclo la impartiré yo el 29 de abril, será La Gran Guerra en el Mundo Colonial. Les recuerdo que aún quedan plazas para el viaje a Ámsterdam en Fallas del 18 al 22 de marzo, y para el viaje a Sicilia en Semana Santa del 5 al 13 de abril. Y también próximamente empezará el curso de narrativa de Antonio Penades en su 10ª edición, los viernes a partir de abril, y que aún se pueden apuntar al curso de Gabriel Castelló, La Agonía de la República Romana, y al curso barroco, El Arte de la Reforma y la Contrarreforma en Flandes, y también a los cursos de inglés avanzado y de inglés para la historia los lunes. Y les recuerdo también que somos una fundación sin ánimo de lucro, y les pedimos que en la medida de sus posibilidades pues nos ayuden con cualquier cantidad, y una urna a la salida, o haciéndose amigos del museo. Hay información en la página web. Por una módica suma pues tienen muchas ventajas. Muchas gracias, y bueno, pues hasta la próxima actividad. Muchas gracias.